Hey colega, ¿quieres ir ahorrando ya? ¿Buscas pagar menos por tus videojuegos? Hasta 6 millones de personas ya estamos ahorrando un montón en nuestros videojuegos de acción, deportes y RPG favoritos gracias a Eneba. De hecho, podéis descargar su aplicación o entrar en la página web porque está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Empieza a ahorrar ya entrando en los links de la descripción. Buenas, ayer reaccionamos en directo al evento de Nintendo y en este caso nos ofreció pues básicamente todo lo que yo en lo personal puedo esperar de esta clase de presentaciones. Videojuegos propios, de hecho con fechas cercanas y bien establecidas, además de alguna que otra sorpresa y también espacio para videojuegos de terceras compañías que incluso pues se podrán jugar en otras plataformas y de las cuales tenemos también fecha de lanzamiento. Como digo, para mí eso pues es lo que denomina a un evento notable, a un evento pues muy positivo, incluso aunque no seas especialmente fan de esta plataforma. Como tal, he de decir que el evento a mí me gustó mucho, ¿vale? Podemos sacar esas conclusiones. Y luego hay otra parte que es la que ya no hace tanta gracia, que no tiene tanto que ver con el evento en sí, sino con la industria del videojuego y lo que ciertas compañías están haciendo. En este vídeo vamos a ver las dos cosas, así que pónganse cómodos y vamos al lío. En primer lugar, vamos a repasar todo lo que nos han puesto encima de la mesa. Por una parte, es un evento que empezó con un espacio dedicado a Super Mario, o al menos a su universo, porque vamos a tener un poco de todo durante los próximos meses. Como por ejemplo, una película que se estrenará durante la próxima primavera, basada en Mario Galaxy, de lo cual ahora más adelante tenemos que comentar una cosita. Pero la cuestión es que la cosa no se quedó ahí, sino que también tenemos un nuevo videojuego de tenis, que en este caso se lanzará exclusivamente para Nintendo Switch 2 el próximo 12 de febrero, con modos de juego la verdad bastante interesantes, y espero que esté mejor balanceado que el videojuego anterior, que de por sí ya era muy divertido. La cuestión es que también tuvimos el anuncio de una expansión para Super Mario Wonder, y también tuvimos espacio para un nuevo videojuego de Yoshi, un título de desplazamiento lateral que tiene pues la verdad un encanto visual bastante grande. Pero en fin, como digo, en los próximos meses tenemos mucho de este universo. Pero en cuestión Nintendo la cosa no se quedó simplemente en Super Mario Bros, ya que tuvimos la fecha de lanzamiento para Metroid Prime 4 y esta será justamente el 4 de diciembre. Esa será la fecha definitiva para la Nintendo Switch 1 y Nintendo Switch 2, aunque debo decir que fue una presentación bastante fría, porque apenas fueron unos segundos donde nos mostraron pues el manejo de la moto en espacios abiertos, y de eso entiendo que más adelante habrá un directo dedicado, o al menos así lo espero. Pero en fin, aparte de todo eso, también nos anunciaron al final del evento un nuevo Fire Emblem, en este caso denominado Fortune Swift, que estará disponible exclusivamente para Nintendo Switch 2 durante el próximo año 2026. Un título que, al menos según la aparición de ciertos personajes, parece una secuela directa de Three House. Y el caso es que el videojuego mantendrá pues ese sistema táctico por turnos que tantas horas seguramente no se acabe ofreciendo, un título del cual más adelante conoceremos detalles. Aunque por supuesto también tuvimos espacio para las terceras compañías, y bastante destacado el que se le dio a Capcom, ni más ni menos que con la llegada de Resident Evil Requiem para Nintendo Switch 2. Lo hará de manera simultánea al resto de plataformas. Una noticia grandísima, algo muy deseado por parte de la comunidad, y de hecho incluso pudimos ver nuevos avances del videojuego. Cabe matizar por aquí que también tendremos Resident Evil 7 y Resident Evil 8 para Nintendo Switch 2 durante esa misma fecha. Y dentro del mundo del terror nos anunciaron también la llegada de Fatal Frame 2 Remake, un título que de hecho hizo mucha ilusión a la gente y que espero que acojan con bastante cariño. Lo hará durante el próximo año 2026 con gráficos mejorados. Entiendo que también un poco habrán tocado el sistema de juego, porque el apunte de la cámara hacia los fantasmas no era lo más cómodo del mundo. Y también cabe matizar, por cierto, por si había alguna clase de duda, que vendrá completamente traducido al español.
Fatal Frame 2 estará disponible también en el resto de videoconsolas, al igual que en el PC, como sucede en el caso de Dragon Quest VII Remake, uno de los anuncios más ilusionantes que tuvimos durante el día de ayer, que estará disponible durante el próximo 5 de febrero y que de hecho va a traer muchas mejoras visuales. El videojuego parece otro directamente y bueno, se cumple el pronóstico, el avance que nos dio nuestro colega Álvaro Éxtasis hace unos meses en exclusiva. Como tal, pues lo dicho, un auténtico pepinazo. La propia Square también se encargó de confirmar la fecha de lanzamiento para Final Fantasy VII Remake en el resto de sistemas. Lo hará finalmente durante el próximo 22 de enero. Esto aplica también para Xbox. Ok, nos han comentado por cierto los amigos de Square que la tercera entrega no va a ser exclusiva. Llegará a todas las plataformas de lanzamiento, al igual que más adelante sucederá con Final Fantasy VII Rebirth. Incluso han metido nuevos modos de accesibilidad. Y hubo muchas cosas más, como por ejemplo la fecha del Hades 2 estará disponible el 25 de septiembre, lo tenemos ya. La edición física, eso sí, llegará durante el mes de noviembre. Aparte de eso, Hyrule Warriors, el nuevo videojuego, pues estará disponible finalmente también en ese mes de noviembre. No será finalmente durante el invierno, como nos habían dicho en la primera ocasión. Con lo cual eso, sumado a múltiples lanzamientos, multiplataforma y fechas, pues me hacen un evento muy notable. Lo que pasa que durante el evento también vimos la otra parte de la industria, la otra parte que es la que no me gusta tanto, la que va más en políticas que en videojuegos en sí. Repito que en cuanto a videojuegos el evento, chapó, no tengo ninguna clase de queja, me gustó mucho. Yo en general no comparto con nadie que diga que el evento ha sido una decepción, ya depende por supuesto de las expectativas que te hayas establecido, pero vamos a esa otra parte de la industria, vamos a esa otra parte que ya no es tan agradable. ¿Qué es lo que estáis viendo en pantalla desde hace unos instantes? Estáis viendo una Virtual Boy. Y es que el caso es que ayer Nintendo pues presentó que para el Nintendo Switch Online vamos a tener pues una recopilación de títulos clásicos de esta plataforma que durante los años 90 pues fue un completo fracaso, es uno de los mayores fracasos de la historia de los videojuegos. Pero bueno, dices, oye mira, pues en el Nintendo Switch Online se agregan más juegos clásicos y tal, y oye, pues es una curiosidad. Solo que Nintendo explícitamente durante la presentación nos dijo que dependerá de que te compres uno de estos dos periféricos para poder jugar estos videojuegos. Si no, pues básicamente no vas a poder. Repito, que eso es lo que dice Nintendo. Si a futuro cambia, no me vengáis aquí a decir, oye, tú no decías que no. No lo digo yo, lo dice Nintendo en la presentación, ¿vale? Eso quiero que vaya por delante. ¿Cuáles son las alternativas que tenemos para poder jugar estos videojuegos? La primera es una réplica de la Virtual Boy, tal y como sabía dicha plataforma, por 80 pavos. 80 pavos por una réplica que básicamente te vale para jugar un puñado de videojuegos. Ese puñado va a aumentar con el tiempo, lo que pasa es que el catálogo es el que es un catálogo bastante mediocre, el de la Virtual Boy, es un catálogo que básicamente no le interesó a nadie. Y básicamente era, en su época, eso era pagar para quedarte ciego. O sea, eso yo creo que cualquiera que lo haya jugado lo sabe perfectamente. Pero en fin, si esto os parece caro, tenemos una alternativa muy barata. Tenemos una alternativa que vale 20 pavos. De cartón. Sí, una Virtual Boy de cartón. Básicamente es como si tuviera esta caja que tengo entre manos, pero con temática de la Virtual Boy en vez de Metal Gear, y con unas lentes baratas internas, porque sí, hay gente que me ha dicho que esto vale 20 pavos porque las lentes son de buena calidad. Lo siento, las lentes esas no distan mucho de estas gafas de 3D que tengo para el cine. Estas gafas en el cine me las venden a 1 euro. Y si a mí me las venden a 1 euro es porque al cine les sale por menos de 50 céntimos. He comprobado que lentes de tipo las que utilizaba la Virtual Boy en ciertas tiendas te las venden por 3 euros. 20 euros por eso y por cartón. Cada uno que piense lo que quiera. Cada uno de verdad que saque sus propias conclusiones. 20 euros por cartón para jugar a un catálogo de títulos que depende de que estés pagando constantemente el Nintendo Switch Online. 20 euros por cartón. Esto en el canal lo voy a recordar durante mucho tiempo porque esto es el precio de Hollow Knight Silksong, uno de los videojuegos más destacados del año.
Es un dato. ¿Y creen ustedes que eso es todo? No, quédense por aquí, háganme caso, ya que por una parte también hubo espacio para Pokémon, algo bastante inusual porque suelen tener sus eventos por separado, pero oye, más puntos para el evento de ayer porque tuvo básicamente de todo. Por un lado nos enseñaron un Pokémon de granjas que en este caso se lanzará en el 2026 para la Nintendo Switch 2, al estilo Animal Crossing. Por una parte eso, y por otra parte tuvimos el anuncio de la expansión de Pokémon Leyendas ZA. Un videojuego que se lanza durante el próximo mes de octubre, pero ya sabéis cómo funciona la cosa. Antes de que se lance el videojuego ya te están anunciando una expansión, algo lo cual se ha criticado durante mucho tiempo de grandes compañías occidentales, pero luego cuando lo hacen estas compañías es como que nadie tiene lugar a la crítica, es como que hay que hacer un pequeño silencio de radio, como si no pasara absolutamente nada, y decir que es normal porque otras cuantas los hacen. Pues oye, cuando lo hacen esas otras cuantas no estás tan callado. Pero en fin, por una parte tenemos eso. Ahora, lo interesante del anuncio de esta expansión es que esta expansión tendrá mega evoluciones de los Pokémon completamente exclusivas, con lo cual, si quieres tener el paquete completo de contenidos de este nuevo Pokémon, tendrás que comprarte esta expansión. Con lo cual tendrás que hacer un montante total de 100 ricos euros, porque eso es lo que va a costar el videojuego base para Nintendo Switch 2 y también pues esta expansión que te valdrá 30 pavos ni más ni menos. Pero ¿quieren saber ustedes algo más gracioso que todo esto? Que es que hay contenidos exclusivos del modo online, con lo cual tendrás que estar suscrito al Nintendo Switch Online para conseguirlo todo, porque sí, cierto tipo de piedras, cierto tipo de coleccionables dependerá de que juegues el modo competitivo del videojuego, así que todavía más gastos para tener el contenido completo de un videojuego que se te va a ir a más de los 100 pavos, porque quién sabe lo que puedan sacar más adelante, total, va a vender muchísimo igualmente. La cuestión es que mucha gente esto pues lo ve de una manera natural y completamente justificada porque son videojuegos divertidos, y bueno, debo decir que hay videojuegos igual o más divertidos que este y te valen 5 euros o incluso 20 euros, como el mencionado caso de Hollow Knight Silksong, aunque bueno, lo de la diversión es relativa, habrá gente a quien Pokémon le aburra y habrá gente a quien le aburra pues el mencionado caso de Hollow Knight. Pero bueno, el punto es ese, y en cuanto a posibilidades, debo decir que existe un videojuego llamado Palworld que cuesta 40 pavos, y ese videojuego pues tiene pues básicamente la misma forma de jugar que un Pokémon y de hecho muchas más posibilidades a la hora de construir cosas, a la hora de físicas y por supuesto en un apartado técnico que le da pues entre 20 y 50 vueltas aproximadamente, y que de hecho va a ir mejorando con el tiempo porque todavía está en acceso anticipado, pero en fin. A partir de aquí que cada uno saque las conclusiones sobre el estado actual de la franquicia Pokémon y lo que nos piden por ella. Y ahora, vamos a ir con el punto culmen del vídeo y precisamente con la sección que más me gustaría extenderme. Mario Galaxy. Estos clásicos regresan durante el próximo mes de octubre, lo comunicaron en el evento de ayer y tendrán un paquete conjunto de su primera y su segunda entrega tanto para la Nintendo Switch 1 como para la Nintendo Switch 2. Y este paquete pues en formato físico te va a costar 70 pavos. Hay gente a la que esto pues no le ha hecho demasiada gracia, pero principalmente porque el primer Mario Galaxy ya vino en una recopilación anterior, lanzada ya por el año 2020, la tengo por ahí detrás, ¿vale? Una recopilación donde te venía ese videojuego junto con Sunshine y también Mario 64. Bien, esa recopilación, por cierto, valía 60 pavos, ¿eh? Esta con dos videojuegos vale 70. Pero bueno, si lo quieres comprar por separado te tienes que ir al formato digital para comprar Mario Galaxy 2, que al igual que su primera entrega costará 40 dólares. A partir de aquí voy a hacer lo mismo que he hecho en uno de los apartados anteriores. Voy a exponer datos y que cada uno extraiga sus conclusiones, por supuesto. Simplemente voy a poner datos encima de la mesa. Bien, dato número 1. 40 pavos. ¿Qué es lo que trae de diferencial con respecto al videojuego original? Pues trae de diferencial que estos Mario Galaxy van a tener una mejor resolución. Se va a escalar para que en las televisiones actuales se pueda ver en mejores condiciones. Bien, eso por una parte. Luego en el libro interno que tiene el videojuego habrá nuevas historias escritas para que conozcas un poco más. Y también pues se incluirá un apartado donde puedes escuchar la banda sonora de cada uno de los videojuegos dentro del propio videojuego. Eso supone una diferencia de 20 dólares con respecto a, como estáis viendo en pantalla, el precio que tenía Mario Galaxy en la Wii U.
$20 era por aquel entonces. Vamos con más detalles, vamos con más datos. Si os vais a la tienda de Nintendo, os vais a encontrar con estos videojuegos que estáis viendo en pantalla. Se trata de la trilogía de Spyro the Dragon y se trata de la trilogía de Crash Bandicoot. Dos trilogías que no es que mejoraran la resolución, ni que te metieran las bandas sonoras en un apartado. Es que aparte de todo eso, los videojuegos gráficamente son títulos nuevos. Es decir, se renovaron por completo todos y cada uno de esos videojuegos, pareciéndolos hacer por videojuegos presentes, por videojuegos de la actualidad. O sea, fue un trabajo excelente, fue un trabajo exquisito. Incluso retocaron ciertas cosas en el manejo de los personajes para que fuera algo más pulido. Cada trilogía, 40 pavos. 40 pavos, 3 videojuegos con todo ese trabajo dentro. 40. Pero en fin. El ejemplo final que voy a poner por aquí se llama Gears of War Reloaded. De por sí yo considero un poco criminal que lances la remasterización de algo ya remasterizado previamente. Pero es que resulta que Microsoft, si tú te habías comprado la remasterización anterior, incluso en formato físico, y la habías jugado alguna vez, te regalaba el videojuego. Te regalaba esta nueva versión con todas las mejoras incluidas. Gratis. Pero si no habías dispuesto de esa edición antes de una fecha determinada y tenías que pasar por caja, Gears of War Reloaded cuesta 40 pavos. Es un videojuego que está incluido en el Game Pass. No es que tenga mejoras visuales, es que directamente parecía que hubieran hecho un Gears nuevo. O sea, eso es un trabajo espectacular. Pues 40 pavos costaba el Gears of War. Bueno, y cuesta ahora esta nueva versión, si lo queréis. Pero en fin, también podéis optar, por lo dicho, por comprar Mario Galaxy por 40 pavos. Y repito, yo no estoy hablando de las calidades de los videojuegos, de cuán buenos sean. Eso nunca se ha cuantificado en el precio de un videojuego, jamás se ha hecho así. La calidad de diversión no se cuantifica en dinero, se cuantifica en todo caso la calidad por presupuesto, por el dinero que se han dejado y por el nivel de producción que tienen todos y cada uno de estos. Porque si no, aquí apaga y vámonos. Aquí algunos videojuegos tendrían que costar 1000 millones. Pero en fin, saquen cada uno sus conclusiones. Supongo que todo esto, el cartón y lo demás, es culpa de Game Pass. Vean ustedes los problemas que hay en la industria. A ciertas compañías se les pasa de absolutamente todo y no se puede decir nada. En la caja de comentarios dejen ustedes todo lo que serían sus opiniones y disfruten mucho de los videojuegos. Un saludo.